Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 19 de julio, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 12, versículos del 46 al 50. Nos dice la santa palabra de Dios. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús: Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El verdadero parentesco de Jesús. Por sobre todas las cosas, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Estamos en el capítulo 12, final del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Recordemos, poniendo el texto en su contexto como siempre, el capítulo 11 es la cuarta sección del Evangelio según San Mateo, donde nos habla del misterio del reino de los cielos. Capítulo 11, capítulo 12, Jesús va a tener unas discusiones con los fariseos y hablando a la muchedumbre, y entre ellos a los fariseos, y ahí estando presentes sus discípulos, nos dice el Evangelio de hoy, que estaba hablando Jesús a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le da el mensaje a Jesús: oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos, que desean hablarte. Pero él le responde: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Más importante que cualquier cosa es hacer la voluntad del Padre. El mismo Jesús lo había dicho: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Lo más importante para Jesús es que sus discípulos, a quienes él señala, hagan la voluntad del Padre, pues él ha venido a revelarnos cuál es la voluntad del Padre. Recordemos que el hombre, antes de la venida de Jesús, el hombre no sabía cuál era la verdadera voluntad del Padre. De hecho, si nos remontamos al origen de todo, nos vamos al Génesis, cuando el hombre rompe esa comunión con Dios, cuando el hombre rompe la amistad con Dios, lo que conocemos como el origen del pecado, el hombre no sabe cuál es la voluntad de Dios. El hombre no sabía cómo agradar a Dios. A tientas, recordemos en el Antiguo Testamento, allá en el libro del Éxodo, nos va a relatar cómo es que Dios va a dictar al hombre unas pautas de cuál es su voluntad, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Esto harás, esto no harás. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificarás la fiesta. Y otra cosa que no hay que hacer: no robar, no matar, no mentir. ¿Y qué hay que hacer? Honrar al padre y a la madre. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada a Dios? Entonces, Dios va a dictar unas leyes, lo que conocemos del Antiguo Testamento como el Decálogo, los 10 mandamientos. Ahí el pueblo de Israel
el hombre en el Antiguo Testamento, entendía qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada a Dios, qué hacer y qué no hacer. Entonces, ¿cómo hacer la voluntad del Padre? Siguiendo los mandamientos que Dios había establecido, la ley mosaica, siguiendo las leyes que Dios le había dictado a Moisés. Ahí el hombre sabe cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que desagrada a Dios. Pero tiene que venir Dios a hacerse hombre. Dios se hace carne, se hace hombre y viene a revelarnos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Jesús nos va a revelar cuál es la voluntad del Padre. Por eso Él va a decir, la voluntad de mi Padre es esto. Y Jesús nos va a dar varias pautas. Lo que el Padre quiere es que se amen los unos a los otros, como yo les he amado. Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. De hecho, esta persona que anuncia la llegada de unas personas muy importantes, porque esta persona ciertamente dirá, acá está su madre y sus parientes, sus hermanos y su madre están acá, personas importantes para él. Yo le voy a dar esa buena noticia. Maestro, aquí está tu madre y tus hermanos, están allá afuera y de la muchedumbre no pueden entrar, no pueden verte. ¿Te emocionas mucho porque personas importantes para mí están acá? Pues yo te digo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y extendiendo la mano sobre sus discípulos, porque para conocer la voluntad del Padre, uno tiene que hacerse discípulo de Jesús. Si uno no se hace discípulo de Jesús, difícilmente conozca la voluntad del Padre. Por eso dice el texto del Evangelio de hoy, en el versículo 49, dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. La perícopa de hoy, el verdadero parentesco de Jesús. El discípulo es el verdadero parentesco de Jesús. El discípulo es aquel que está llamado a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque es discípulo de Jesús. Es aquel que le sigue al Maestro, que se sienta a los pies del Maestro, que aprende del Maestro, que forma el mismo estilo de vida de su Maestro. Por eso el discípulo está llamado a hacer la voluntad del Padre. Dirán muchos, ¿Jesús acaso no desprecia a su madre en este texto bíblico? No. ¿Quién más que María, en quien se encarnó la palabra misma y quien respondió al mensajero de Dios diciendo, hágase en mí según tu palabra, como ejemplo y como modelo de discípula perfecta? Por eso en la iglesia hoy María es modelo y también la madre de la evangelización. De hecho, hacer la voluntad del Padre, ya nos va a decir más adelante Jesús, es convertirse en evangelizadores, llevar el evangelio, llevar su palabra a todo el mundo. La iglesia hoy considera a María como la madre de la evangelización. Te comparto lo que nos dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, numeral 284-285, hablando de María. Hablemos de María y del modelo de María como quien hace la voluntad del Padre, que nos acompaña como discípulos de Jesús, verdadero parentesco de Jesús. María, la madre de la evangelización. Con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo. Hebreos 1:14.
y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. El regalo de Jesús a su pueblo. En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la madre y del amigo. En ese crucial instante, antes de dar por consumada la obra que el Padre le había encargado, Jesús le dijo a María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al amigo amado: «Ahí tienes a tu madre». Juan 19, 26 al 27. Estas palabras de Jesús al borde de la muerte no expresan primeramente una preocupación piadosa hacia su madre, sino que son más bien una fórmula de revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su madre como madre nuestra. Solo después de hacer esto, Jesús pudo sentir que todo está cumplido. Juan 19, 28. Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre. Y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Al Señor no le agrada que falte a su iglesia el ícono femenino. Ella, que lo engendró con tanta fe, también acompaña al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. La íntima conexión entre María, la iglesia y cada fiel, en cuanto que de diversas maneras engendran a Cristo, ha sido bellamente expresada por el beato Isaac de Estela. En las escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la iglesia, virgen y madre, se entiende en particular de la Virgen María. También se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda. Cristo permaneció 9 meses en el seno de María, permanecerá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia hasta la consumación de los siglos, y en el conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos. Isaac de Estela. María, la madre de la evangelización. María, madre, virgen, esposa fiel del Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda. Qué ejemplo, qué modelo de quien ha hecho la voluntad del Padre de los cielos, la Virgen María. La Virgen María hoy sigue siendo modelo para nosotros como discípulos de Jesucristo, como seguidores del Maestro, como verdaderos, como el verdadero parentesco de Jesús, como nos decía el Evangelio de hoy. Jesús señala a sus discípulos y los pone como ejemplo. Mi madre y mis hermanos, mis verdaderos parientes, son los que hacen la voluntad del Padre. Te invito a que busques la voluntad de Dios. El mundo está en contra de que Jesús sea conocido, pero vos estás llamado a buscar y hacer la voluntad del Padre de los cielos. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.